Muy queridos amigos y amigas, que Jesucristo, el verdadero pan del cielo, esté y habite siempre en el corazón tuyo y el de toda tu familia. Todos estos domingos hemos participado de la reflexión del mensaje que nos trae el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Este capítulo donde Jesucristo desarrolla un largo discurso dando a conocer el misterio de la Eucaristía. Él se presenta como el pan de la vida. Hemos empezado estas reflexiones con el milagro de la multiplicación de los panes. Y luego cómo Jesucristo ha ido pasando de ese pan material al pan espiritual, al alimento que Dios Padre entrega a su pueblo para que puedan alimentarse de este pan venido del cielo. Y este pan Jesucristo se lo identifica con su propia vida. Y Él dice, yo soy el pan. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y hemos reflexionado sobre lo que significa este pan que Dios nos da en la persona de Jesucristo. En primer lugar es un pan de vida. En segundo lugar es un pan que da vida. Y en tercer lugar es un pan que comunica vida al mundo. Son tres elementos importantes que nos ha hecho recordar Jesucristo en todos estos domingos. En primer lugar es el pan de Dios para alimentar nuestra vida cristiana en el camino hacia la culminación de la historia, hacia la realización del reino de Dios. Somos un pueblo que se alimenta del pan de vida que Dios nos regala. En segundo lugar, Jesucristo nos ha dicho, yo soy el pan vivo para vivir en cada uno de nosotros. Recibirle a Jesús en la comunión es entrar en comunión con Jesús, es recibir a Jesús y nosotros incorporarnos en la persona de Jesús, es decir, ser uno solo con Él. El pan de vida alimenta nuestra vida y nos hacemos uno solo con Jesús. Y ese es el misterio más grande, tener la vida de Dios en el corazón de nosotros. Y en tercer lugar nos ha dicho Jesús, Él es el pan de vida para dar vida al mundo. Es decir, la comunión con Jesús no termina solamente en el área personal o en nuestro propio círculo, ya sea de nuestro mundo personal, sino que se comunica y se proyecta para dar vida al mundo. El mensaje de Cristo tiene que comunicarse a los demás. El amor de Cristo se comparte con los demás. Y para eso recibimos a Jesús, para darlo a Jesús a los demás. Entonces los tres elementos nos ha ido Jesucristo recordando estos domingos en este largo discurso del pan de vida. Y al final la gran promesa, ¿no? El que se alimenta de este pan, que es el cuerpo de Cristo, no solamente le va a servir para su camino en la tierra, sino que ya es un anticipo para poder seguir viviendo en la otra vida, porque Jesús ha ofrecido a todos sus seguidores la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces miren qué hermoso, Dios nos da la vida, Dios vive con nosotros y Dios da vida al mundo a través de nosotros. Y en la vida que vivimos, vamos a tener nuestro recorrer, terminaremos en la vida eterna. Ese es el misterio más grande que Jesús nos revela en este capítulo 6. Por eso al terminar este domingo, todos estos discursos, viene el resultado. Un grupo de sus discípulos no cree en todas las palabras de Jesús. Le dicen, tus palabras son muy difíciles de entender. ¿Cómo vamos a comer tu cuerpo? Esto es muy difícil. Y no creían. Y Jesucristo se da cuenta que no han entendido el mensaje. Ellos han entendido que Jesús hablaba del pan material o de su cuerpo material de Jesús. Jesús hablaba en otro sentido, el sentido espiritual de lo que significa Él como alimento. Por eso le dicen, mis palabras son palabras de espíritu y vida, y ustedes no han entendido, no han comprendido, no tratan de entender el mensaje. Se quedan solamente en la parte física, ¿no?, del discurso. Y luego viene
que el desenlace, una gran cantidad de discípulos se retiran, se van, se alejan de Jesús y lo dejan prácticamente casi solo. ¿Con quién se queda Jesús? Con sus apóstoles. Y el Señor les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y qué hermosa la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había comprendido las palabras, el sentido de las palabras de Jesucristo, el alimento que es la fuerza y la vida que le da realmente sentido al seguidor de Jesús. Entonces, al final, este domingo, como conclusión de todos estos domingos que hemos tenido, es un llamado a la fe para poder nosotros reconocer ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, que Jesucristo, el pan de vida, está con nosotros. Y aceptar en esa hostia, en ese pan consagrado, está la persona de Jesús, con toda su humanidad y toda su divinidad. Y nos acercamos a alimentarnos de ese pan que es el que nos da vida para dar vida al mundo. Que tu respuesta, hermano, sea la misma respuesta del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que esta imagen te acompañe todo este tiempo y renueves tu fe en Cristo Eucaristía. Que Él te colme de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.